Cuando uno recuerda los momentos más importantes que ha tenido en su vida, está haciendo una biografía. Las biografías se pueden hacer con palabras, escribiendo, o con imágenes. Durante los últimos programas estudiamos detalladamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora podemos hacer su biografía. La vamos a hacer con imágenes, como si pegáramos estampas en un álbum. Porque en ocasiones una imagen nos ayuda más a no olvidarnos de los hechos. El único problema es que después de estudiar tanto, tenemos muchísimos recuerdos de la guerra. Y ahora debemos saber cuáles fueron los más importantes para armar así la biografía de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Por qué? Son las preguntas que nos servirán de guía para seleccionar los hechos más importantes de la guerra y hacer así su biografía. Imagina que dividimos nuestro álbum en partes. Cada parte es una de estas preguntas. La primera pregunta importante es ¿qué? ¿Qué nos interesa? Pues la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a la Segunda Guerra Mundial? Se perdieron muchísimos bienes materiales. Se perdieron millones de vidas humanas. Aunque hubo un gran desarrollo técnico y científico que se vio plasmado en infinidad de inventos y avances que definirían la forma de vida en los años posteriores, como es el uso pacífico de la energía nuclear y el desarrollo de la electrónica. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió la Segunda Guerra Mundial? Principalmente en Europa y en Asia. Aunque también alcanzó la parte norte de África. Europa, Asia y parte de África. Allí dejó su huella la Segunda Guerra Mundial. La siguiente pregunta importante es ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esta guerra? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo acabó? ¿Cuántos años duró? La Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939, cuando el ejército alemán invadió Polonia. Y en respuesta a esta invasión, los países de Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. La guerra duró 6 años. Y terminó en agosto de 1945, cuando los Estados Unidos dejaron caer 2 bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Intervinieron en la Segunda Guerra Mundial? En todo combate hay al menos 2 adversarios, y esta guerra no fue la excepción. Por un lado estaban los países del Eje, Alemania, Italia y Japón.
y del otro lado encabezaban a los países aliados, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Ellos combatieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué pelearon? ¿Por qué empezó la Segunda Guerra Mundial? Esta guerra se dio por la rivalidad existente entre las naciones más industrializadas de Europa. Por un lado, existió un afán expansionista de los países del Este, quienes consideraban que solo expandiendo sus fronteras e invadiendo otros pueblos es como podrían fortalecer un dominio. Y así lo hicieron. Invadieron países y sometieron a sus gobiernos. Entonces, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron para contener ese afán de dominación que empezaba a agredir sus territorios y amenazaba con mermar el poderío económico y político que mantenían sobre el mundo desde la Primera Guerra Mundial. Y comenzaron a contraatacar a los países del Este. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y por qué? Son las preguntas que ya nos hemos respondido. Pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial, necesitamos hacernos otras dos preguntas. ¿Qué pasó durante la guerra? ¿Qué pasó después de la guerra? ¿Qué pasó durante la guerra? La Segunda Guerra Mundial puede dividirse en dos grandes periodos. El primer periodo va de 1939 a 1941 y comprende las victorias de los países del Este cuando invadieron a muchos pueblos sin que nadie los detuviera. El segundo periodo va de 1942 a 1945 y comprende el contraataque de los países aliados hasta ganar la guerra. Así, para que no se nos olvide, podemos dibujar esto en el álbum. Cada contendiente tuvo 3 años de victoria, hasta que los países aliados derrotaron a los países del Eje y terminó la guerra. Y finalmente, la última pregunta del álbum. ¿Qué pasó después de la guerra? Es decir, ¿cuáles fueron las consecuencias? La principal consecuencia fue que cambió el mapa mundial. Esto se debió a 3 razones. Primero, algunos países que habían sido absorbidos por el expansionismo alemán surgen nuevamente. Segundo, muchos pueblos asiáticos y africanos que hasta entonces habían sido sometidos a los países poderosos de Europa lograron independizarse. A este fenómeno se le llamó descolonización. Tercero, el mundo se dividió en 2 grandes bloques políticos y económicos.
el bloque comunista y el bloque capitalista. Esta fue la principal consecuencia de la guerra. El mapa mundial cambió radicalmente, es decir, se modificó el orden político internacional. Las preguntas guía: ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Qué pasó durante la guerra? ¿Y qué pasó después de la guerra? Nos permitieron abarcar este hecho histórico que fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nos permitieron hacer su biografía. Pero antes de cerrar el álbum de la guerra, quizás nos convendría agregar una hoja más para guardar un último recuerdo. Con la Segunda Guerra Mundial terminó la época de las grandes guerras en el mundo, y el mundo recobró la estabilidad. Una estabilidad que se parece mucho a la paz.